Dios les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición poder estar acá. Y qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite a todos estar juntos adorando su bendito nombre. Creo que también todos estamos alegres porque está el hermano Fernando acá, ¿verdad? Y yo no acostumbro dar la bienvenida cuando ya se la dieron, pero es digno de darle doblemente bienvenida, ¿verdad? Así es que qué bueno es el Señor, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a tratar de abrir un poco nuestro entendimiento, ¿verdad? Ya que hay que estar atentos, así es que esto demanda de atención de ustedes, ¿verdad? Y voy a tratar de ser un poco también específico para no confundirlos, porque a veces el error de nosotros es que nos confundimos hasta nosotros mismos y queremos que ustedes entiendan, ¿verdad? Así, pero hermanos, pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, que nos ayude, ¿verdad? Que nos consuele con su palabra y que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Primer libro de Samuel, un capítulo muy conocido por todos. Capítulo 1, ¿verdad? Vamos a estar leyendo quizás un versículo del capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 1, el versículo 10. Yo le voy diciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 1. El tema es sirviendo al Dios o a nuestro Dios Santo. Sirviendo a nuestro Dios Santo. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, Efreteo. Versículo 10. Ella, hablando de Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Terminando el 35, y esta es la base, ¿verdad? Dice la palabra 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias por tu amor tan grande, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Sea tu nombre por siempre glorificado, Señor. Eres digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, Señor. Te adoramos porque eres bueno, eres excelso en poder, Señor, y tus misericordias están siempre con nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria. Esperamos que esta noche, Señor, tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, Señor, y que tu amor, tu gracia, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, danos fuerza, Señor, para seguir adelante, luchando, Señor, contra toda acechanza del enemigo y así salir victoriosos, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuál era el tema? Manamir. No estaba la Manamir.
sirviendo a un Dios santo, o a nuestro Dios santo, ¿verdad? En Levíticos 11 parece que está la escritura que dice: sed santos porque yo soy santo. Pedro lo dijo en 1 Pedro 1:16, ¿verdad? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces esto ya nos da la idea de que nosotros, hermanos, servimos a un Dios santo, un Dios en santidad, pureza increíble. Nosotros no podemos explicar tanta santidad, ¿verdad? Su gloria es inmensa, y nosotros, hermanos, a este Dios nosotros servimos. Entonces, por consiguiente, si nosotros adoramos, servimos, tenemos como Señor, tenemos como Supremo, tenemos como nuestro Dios a este Dios, entonces, hermanos, Él nos invita a nosotros a ser santos, ¿verdad? Amén. El pastor ha venido hablando en estos tiempos, por ejemplo, que Apocalipsis habla de las 7 iglesias. La última iglesia es que Laodicea, ¿verdad? ¿Sí? Laodicea. Eso habla de las etapas, y esa iglesia, hermanos, habla de, pues, que estamos viviendo nosotros, podríamos decir, ¿verdad? E interpretarlo de esta manera, que nosotros somos, o la época en la que vivimos, es esa iglesia, Laodicea. Dice Laodicea que ellos se sentían confiados en sí mismos. Estaban confiados, dicen que tú dices: soy rico, ¿verdad? No tengo necesidad de nada. Eso nos lleva a que el humanismo de esta iglesia, su poderío, su confianza la tenían puesta en ellos mismos. Porque si quieren, leámosla en Apocalipsis, ¿verdad? Te dije que ahora vamos a estar viendo la Biblia y ¡aleluya! Pues hay que estar listos, ¿verdad? Apocalipsis 3. Y escribe el ángel, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esta es la iglesia. La séptima iglesia, hablando de épocas, es la iglesia que estamos viviendo hoy. Hermanos, Dios es santo, y la iglesia que vivimos ahora le da más importancia a las cosas de nosotros mismos, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, se nos olvida a qué servimos, ¿verdad? Entonces muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos. Ponemos la confianza en nuestro trabajo, cuando se nos olvida que dependemos de Dios, ¿verdad? Si Él quiere, no trabajamos, nos enferma y se acabó el asunto, ¿verdad? Con Dios es así. Entonces, ¿o no? Amén. Entonces ponemos la confianza en las cosas que tenemos, y en un cerillazo se puede quemar todo eso, ¿verdad? Es así, Dios es así. Entonces, hermanos, no pongamos la confianza en nosotros mismos, pongamos la confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Dice el consejo entonces a la iglesia: no digas yo soy rico, porque tú eres pobre. No digas no tengo necesidad, porque lo necesitamos todo. Entonces eso nos lleva, hermanos, a pensar de que nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios. ¿Amén? Necesitamos depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, para los jóvenes que van a la escuela todavía, que están por ahí, ¿verdad? Donde quiera que andemos, hermanos, en el mercado, en la iglesia misma, en el carro, en todo lo que nosotros hacemos, debemos de tener la conciencia de que Dios es el que nos está dirigiendo a nosotros. Debemos de tener la conciencia de que si nosotros no nos movemos, hermanos, si no es la voluntad de Dios, ¿verdad?
de repente muchos ya no están y han querido moverse, ¿verdad? Por sí mismos y no pueden. Entonces, nosotros, hermanos, dependemos de Dios. Amén. El humanismo en nuestros tiempos no solo está pegando fuerte afuera de la iglesia, sino que está pegando fuerte en la iglesia, ¿verdad? El cristiano promedio, hermanos, piensa en sí mismo más que en los demás. Al revés, como aconsejó Pablo, ¿verdad? Cada uno de vosotros mire por el prójimo, y no lo hacemos así. Estando contentos nosotros, estamos felices, ¿verdad? Teniendo nosotros que comer, aunque el hermano Jaime no tenga que comer. Un ejemplo, no que no tenga que comer, yo sé que él tiene bastante IVA en la refri, pero lo mencioné de ejemplo. O sea, estando yo tranquilo, como que me importa poco el problema de los demás hermanos míos. Eso se llama humanismo, pensar en mí mismo, y todo lo que haga yo es para ver si saco tajadita, ¿verdad? De lo que yo haga, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea donde sea. Entonces, un cristiano, hermanos, no debe de pensar así. El cristiano original debe de pensar de que nosotros vivimos para Cristo y que el hermano es el lavado con la sangre de Cristo, y que tanto, hermanos, Él murió por él como murió por mí, y yo tengo que estar dispuesto a hacer las obras de que Cristo hubiera hecho con este prójimo, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, somos siervos de un Dios santo. Debemos de ir pensando ya entonces de que Dios demanda de nosotros esa santidad, y la santidad puede empezar, hermanos, pensando en los demás. Siempre interpretamos que el 666, ¿se acuerdan del 666, verdad? ¿Cuántos saben del 666? Número de la bestia, el sello, ¿verdad? Del Apocalipsis. Pues ese es un sistema, hermanos, que indica al hombre, en los tiempos finales, en los tiempos futuros, ya en estos tiempos, el hombre piensa en sí mismo, y el sistema que va a gobernar es hombre. Entonces Dios va quedando a un lado, Dios ya no se acuerda, ya no está en el mapa, Dios está siendo olvidado, aún por lo que nos decimos ser cristianos, ¿verdad? Dios está siendo olvidado. ¿Por qué? Porque pensamos en hombre. Vamos a la iglesia a ver qué Dios nos puede dar, qué le sacamos al culto, ¿verdad? Para nosotros mismos. Ver si llegó el hermano y que el hermano, no sé, decirle que tengo una necesidad, ¿verdad? Un ejemplo. O ver cualquier cosa y vamos buscando nuestros propios beneficios. Eso se da en la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Espero en Dios que aquí estemos aprendiendo la palabra y pongamos en práctica el hecho de que somos nosotros siervos de un Dios santo, ¿verdad? Y que debemos de servir a ese Dios, y que Dios se agrada que nosotros lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, el sistema de hoy en la iglesia actual es el ser humano. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No está escrito ahí solo porque está escrito, ¿verdad? En Apocalipsis también está, Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Hebreos 13:15, oye, ¿qué dice Hebreos 13:15? Estamos hablando de que Dios nos ha llamado a ser diferentes, ¿verdad? Oh Jesús, precioso, aleluya. Hebreos 13:15 dice la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se da cuenta cómo va conectado el aspecto de que nosotros venimos a adorar a Dios y también debemos de hacer obra, ¿verdad? Eso lo llama aquí el escritor sacrificios. De esos sacrificios se agrada a Dios.
pero el enfoque en sí es que nosotros somos sacerdotes y debemos de estar siempre dispuestos a ofrecer sacrificio, ¿verdad? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar el nombre de Cristo es ponerlo en alto, ¿verdad? Yo no puedo decir aquí en la iglesia, Cristo vive, Cristo salva, Cristo es amoroso, Cristo es acá y Cristo es para todos, y yo allá en mi casa no soy para nadie, ¿verdad? Entonces no estoy confesando el nombre de Cristo ante los demás, ¿verdad? Aquí lo puedo gritar, aquí lo puedo hacer, pero ante los demás, allá afuera, puede ser que no lo esté viviendo ese aspecto, ¿verdad? Entonces, confesar a Cristo, hermanos, es aquí y allá también. ¿Qué es confesar a Cristo? Decir, Cristo es poderoso, Cristo te puede salvar, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, y nosotros estar viviendo acompañados de lo que estamos predicando o hablando o aprendiendo acá, ¿verdad? Entonces somos un pueblo de sacerdotes que debemos de confesar a Cristo donde quiera que estemos. Mucho más en la iglesia, ¿verdad? Cuando entramos a estos atrios, sabemos que venimos a ofrecer según Romanos 12, ¿verdad? Así que, ¿cómo dice Romanos 12? 1, ofrezcamos, sacrificio, Romanos 12 dice, aquí lo tengo ya. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermanos, que presentéis ustedes mismos, ¿no? Usted no va a presentar a su esposa, ¿verdad? No va a presentar a su esposo, no va a presentar a sus hijos. Dice aquí el consejo, os ruego, hermanos, que presentéis. ¿Ven? Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, los de nosotros mismos, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿A qué venimos a este lugar entonces? A ofrecer culto al Señor, ¿verdad? Entonces, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios santo. Estamos, hermanos, somos sacerdotes, somos siervos del Dios viviente. Y cuando venimos a la congregación, pues venimos a darle un culto a este Dios santo. ¿Estaría de acuerdo entonces usted que yo venga a dar un culto al Dios santo de una manera equivocada? No, ¿verdad? ¿Qué sería una manera equivocada? Pensar en mí mismo, pensar en mí. Entonces, hermanos, a Dios lo estoy dejando a un lado. El ejemplo que hemos leído eran tiempos, el hermano Antonio lo explica bonito, ¿verdad? Yo para la historia no soy tan, pero dice en Jueces, este texto está bonito, dice en Jueces 2, 10 al 19. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Qué bueno, ¿verdad? Jueces 2, 10 al 19. Lo voy a leer y vamos poniendo atención. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Está hablando de Israel después de que se murió Josué, ¿verdad? El líder, el caudillo. Entonces, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se murió la primera generación y la segunda, y esta generación de la cual está hablando no conocía a Jehová. ¿Y son qué? Israelitas, ¿verdad? ¿Y qué dice? No conocían a Jehová. ¿Por qué habrá sido eso? Porque pensaron en sí mismos, porque pensaron para ellos mismos. Ellos fueron sacando a Dios de su... Y lo peor, que ellos sacaron al Dios verdadero y fueron metiendo a dioses falsos, ¿verdad? Es lo que sucede muchas veces también en nuestras iglesias, ¿verdad? Sacamos al Dios verdadero y ponemos la falsedad de Dios en nuestras vidas y creemos que eso es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos poner a un Dios falso en nuestra vida? Hermanos, creyendo que con solo venir a la iglesia ya la tenemos hecha. Eso no es, podemos confiar en eso también, pero hermanos, eso sería ser nosotros idólatras, ¿verdad?
A la iglesia no venimos, hermanos, con ese aspecto de, voy porque si no voy me voy a condenar o me va a pasar esto. No, venimos a la iglesia a rendir culto a Dios y a servir a Dios, y lo hacemos de corazón, ¿verdad? Porque amamos a Dios. Entonces, hermanos, esta generación dice que no conocía a Dios. Esto nos invita a nosotros, hermanos, a conocer más a nuestro Dios. Entre más conocemos a Dios, más nos vemos a nosotros mismos. Y como dijo Juan, es necesario que yo mengue y que Él crezca, ¿verdad? Es necesario, hermanos, que nosotros veamos la santidad de Dios, veamos al Dios eterno, veamos a nuestro Dios al cual servimos, y eso nos va a llevar a nosotros a reconocer, como el publicano aquel, ¿verdad? Que se presentó ante Dios, ¿verdad? Y dijo, no quería ni alzar la mirada, lo hizo de lejos y dijo, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Pero el otro fariseo, que él dijo, no soy ni siquiera como ¿verdad? Que yo oro, diezmo, y ya dijo un montón de cosas. Dice la Biblia que en ese mismo capítulo que el que se fue justificado fue el que llegó humillado ante Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos reconocer de que Dios es Dios y que nosotros somos humanos, ¿verdad? Aleluya. Así que a partir de entrar a la presencia del Señor, sea en la iglesia o sea donde quiera que andemos, debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios grande, santo y grande, ¿verdad? Amén. Nosotros no somos nada. Es que nosotros, hermanos, nuestra humanidad está limitada, ¿verdad? Y eso es lo que dijo, parece que Hebreo, que Jesús no se hizo ángel, ¿verdad? Algo un poco más poderoso, sino que se bajó hasta los humos haciéndose hombre, ¿verdad? O sea, esto es limitado. Nosotros no podemos, como los ángeles, ir y venir, ¿verdad? No podemos hacer eso. Entonces nosotros, hermanos, la humanidad, nosotros somos polvo y al polvo vamos, y de ahí Dios nos va a levantar, ¿verdad? Por esa es la confianza que tenemos en Él. Así es que tenemos tiempo, hermanos, así no se me vaya a dormir. Apenas llevo 10 minutos. Así que estamos viendo de que estamos sirviendo a un Dios santo, ¿verdad? Nosotros somos sus siervos, y esta generación en la cual, el ejemplo que hemos leído, esta generación dice que no conocía a Jehová. La invitación para nosotros es que conozcamos a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Buscándole. Oración, Biblia, asistencia, congregación, haciendo obras buenas, ¿verdad? Hacia los demás, amando al prójimo, amando a Dios sobre todo. Entonces, hermanos, esto es el verdadero cristiano, ¿verdad? Esta es la persona que se convierte en sacerdote, el que viene a ofrecer este culto al Señor, sirviendo a un Dios santo. Gloria a Dios. Cuando venimos a ofrecer el culto, entonces debemos de tener conciencia de que nuestro Dios es un Dios, hermanos, real, ¿verdad? Dice que Él es espíritu, ¿verdad? Entonces no puede tener comunión la carne con el espíritu, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos espiritualicemos más, ¿verdad? La carne, hueso y carne y sangre no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo lo explicó de una manera: es necesario que nosotros tengamos más alto el nivel espiritual que el nivel carnal, ¿verdad? Es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y aquellos que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Espíritu y en verdad. Espíritu porque Él es espíritu, y en verdad porque necesitamos reconocer que Dios es real y que para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de su palabra. Así es que dice la palabra donde estamos leyendo, estamos viendo entonces el tiempo en que se da en la escena que hemos leído, cuando Ana oró. Ana oró, ¿verdad? Y Dios le contestó. Igual que nosotros oramos esta semana y Dios nos contestó, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo Ana en la oración? Oró, le estaba pidiendo a Dios un hijo, ¿verdad? Varón, fue específica, ¿verdad? Y Dios se lo dio. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó con el hijo? Dice que no. Dice que se lo dio a Dios para siempre, ¿verdad? O sea, podríamos decir, bueno, que Ana, entonces, ¿para qué le pidió el hijo?
Porque, hermanos, el gozo y la satisfacción de Ana era servir a este Dios santo, ¿verdad? Hay un canto que ella cantó por ahí lo buscan, está en el mismo capítulo 3. Entonces, hermanos, Ana, su satisfacción no era tanto la respuesta de la oración, no es que me esté saliendo del tema, sino que eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Es la escena que hemos leído, el relato que hemos leído. Pues este relato se da en estos tiempos en donde esa generación no conocía a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? No tenían una relación con Dios. ¿Y cómo podemos nosotros tener una relación con Dios? Solamente reconociendo que nosotros dependemos de Él, que nosotros humanamente no podemos hacer nada y que nosotros, hermanos, necesitamos un Salvador que es todopoderoso, ¿verdad? El ser humano no se puede salvar por sí mismo, necesitamos a un ser grande como es nuestro Dios. Él dice que vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Esta generación no lo conocía, no tenía una relación con Él. ¿En qué consiste la vida eterna, hermano Antonio? Juan 17:2 es que conozcamos a Dios y a su Hijo a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna. Juan 17:2. ¿En qué consiste la vida eterna, Señor? Le podríamos decir nosotros. En que me conozcan a mí y a Dios, ¿verdad? En que tengan una relación con Dios. Nadie se va a hacer salvo o nadie se va a salvar si no entra por la puerta que es Cristo, ¿verdad? Nadie va para el cielo, hermanos, si no reconoce y no conoce a Dios en su corazón, en su vida, ¿verdad? Nadie puede entrar al cielo por su humana fuerza, por su humano pensamiento, por su humano poder, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie. La obra de la salvación depende y es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Necesitamos conocer a ese Cristo. Usted va a decir, bueno, pero yo tengo 30 años de ser cristiano. Bueno, 30 años de ser cristiana y en cada día nosotros necesitamos tener siempre la relación y la comunión con nuestro Señor. Amén. Siempre. Este es asunto de toda la vida, ¿verdad? El que decidió ser cristiano no decidió ser cristiano solamente una semana, porque esos no son cristianos, ¿verdad? Esos son, no sé, para que los vieran quizás dijeron aceptar a Cristo. Pero el que es cristiano, hermano, sabe que este es asunto de por vida. ¿O no? ¿Amén? No es para este año, ¿verdad? No fue para este año que pasó. La meta no es llegar al otro año, la meta es llegar al cielo siempre con la fe puesta en nuestro Señor. Versículo 11, jueces 2:10. No conocían esta generación. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cambiaron a Dios y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque no conocían. Lo puede pasar en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a conocer a Dios. Pues vamos, el humano, hermanos, el ser humano necesita adorar a algo o a alguien, ¿verdad? Porque fuimos diseñados de parte de Dios fuimos diseñados con ese aspecto de la creación en nosotros, ¿verdad? Necesitamos adorar a alguien. Así es que si no adoramos a Dios, vamos a adorar al otro, al enemigo. Si no queremos servir a Dios, vamos a servir al diablo. Ustedes deciden si servir a los amorreos. Samuel les hizo esa advertencia, ¿verdad? O esa cuestión, no sé cómo decirle. Ustedes deciden o sirven a los Baales o al Dios que los sacó de Egipto. ¿Qué decidieron? A Jehová Dios serviremos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Versículo 12. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Amorreos, jebuseos, todos estos, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Oigan, estos servidores originales del Dios Santo ahora no lo están sirviendo, se alejaron de él, ahora están sirviendo a dioses que ni siquiera son dioses, son estatuas, son ídolos inventados por la mente humana, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, de los despojadores, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor,
y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Por aquí dice que cada vez que se levantaba un juez, ellos eran prosperados, Jehová estaba con ellos, pero cuando ya las cosas se habían calmado, ellos volvían a hacer lo mismo. Esta es la época en que está viviendo Elí. No yo, sino el sacerdote Elí. ¿Verdad? Es lo que leímos. Y se parece a mi época también, ¿verdad? Que la gente, hermanos, se está alejando de Dios. Y no así como, ya no voy a la iglesia, ya. No, se está alejando de Dios aún estando en la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no queremos conocer a nuestro Señor. No lo queremos conocer. Por más que nos dicen, leamos la Biblia, y a nosotros sueños nos da, ¿verdad? Por más que nos dicen, vengamos a la oración, y nosotros dormimos, ¿verdad? Y a veces podemos venir. A veces nos quedamos porque somos... ¿Sabe por qué nos quedamos? Porque pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que hablamos al principio. ¿Por qué nos quedamos al culto? Porque es mejor estar allá en el sofá que estar sentado. Tal vez no viendo esto, ¿verdad? Pero por lo menos está sentado. Y está mejor porque está más suave que la banquita de espalda, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos quedamos. Entonces, a eso, hermanos, es porque pensamos en nosotros mismos. Jesús poderoso. Por favor, tratemos la manera de ya no pensar en nosotros mismos. Nosotros somos siervos de un Dios santo. Amén. Hubo un varón de Ramá, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tajo, hijo de Suf, Efreteo. Bien. Este Elcana dice que era del monte de Efraín, pero aquí él es levita, ¿verdad? Elcana es levita. Por lo tanto, Samuel, cuando se le da el lugar de sacerdote, no estaba lejos, él era levita. Samuel era levita, y los levitas podían ejercer el sacerdocio sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice que Elcana era del monte de Efraín. Efraín es media tribu de los descendientes de José, ¿verdad? Efraín y Manasés son las dos tribus que se le dio heredad dependiente de José. Bueno, el caso es de que más atrás dice que algunos levitas se fueron para el monte de Efraín y ahí vivieron, ¿verdad? Entonces ya se les conocía a estos levitas como ¿cómo le diría? Efrateo. Entonces, hermanos, por eso dice acá que Elcana era de Efraín, pero realmente Elcana era levita, ¿verdad? Eso lleva a que Elcana dice que venía cada año a ofrecer sacrificio. Pues él era levita y podía ofrecer sacrificio. No era un humano corriente, ¿verdad? Él llevaba cada año a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Era de la tribu de Leví. Bueno, y ustedes conocen la historia. Entonces Ana era vituperada por la otra mujer del Cana, ¿verdad? Penina, ¿cómo se llamaba? Ana significa, por cierto, gracia. Y sí, es la gracia que nosotros tenemos el significado, ¿verdad? Gracia es un don inmerecido, un don gratis, ¿verdad? Gracia, algo que no merecemos. Aparte de que no merecíamos lo contrario. Nosotros, gracias a Dios, que derramó su gracia sobre nosotros, ¿verdad? Que nos dio gratis, nos regaló gratis la salvación, ¿verdad? Y aparte de eso, hermanos, ni siquiera merecíamos la gracia, no, merecíamos más castigo, ¿verdad? Así que el Señor, si no nos hubiera dado la gracia y no nos hubiera castigado, estaríamos bien. Pero aparte de que no nos castigó, nos dio la gracia, y eso nos hace más que vencedores a nosotros, ¿verdad? Amén. Ana significa gracia, y ella dice que con amargura le oró al Señor y oró abundantemente. Versículo 10. Versículo 12. Mientras ella oraba juntamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
dice que estaba hablando suave, ¿verdad? Los judíos, los israelitas tenían la costumbre al templo orar en voz alta, igual que nosotros, ¿verdad? Aunque ya se nos está olvidando orar en voz alta también. ¿Se dan cuenta? En secreto. No, porque los judíos tenían esa buena costumbre de orar en voz alta. Si bien es cierto, en tiempos de Jesús los fariseos oraban en voz alta, pero ellos, su intención del corazón era esa, ser oídos por los demás. Nuestra intención, hermanos, no es ser oídos por los demás. Nuestra intención es, hermanos, orar al Señor, ¿verdad? Sabiendo que Él está en los cielos, alto, y estar seguro de que nosotros le estamos, si es posible, gritémosle al Señor, ¿verdad? Él se complace en eso. En ningún momento dice, no hombre, no me griten, ¿verdad? Ellos tenían la costumbre y para Edith se le hizo raro que Ana estuviera orando en voz baja. Dice que solo los labios movían. Hasta le dijo, ¿verdad? Tú estás ebria. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Entonces, pero era por eso, porque era costumbre de que todo el que oraba en el templo lo hacía en voz alta. Tomemos esa costumbre nosotros también. Así que ella oró y el Señor le dio la respuesta. Y nace un hombre llamado Samuel. Yo podría predicar de Samuel, podría predicar de la oración de Ana, podría predicar, bueno, lo que estamos hablando ahorita. Pero hermanos, el enfoque de este libro en sí es la época que están viviendo en ese momento, ¿verdad? Cómo el sacerdocio está tan destruido. Él tenía 98 años, ya no podía hacer nada para controlar a sus hijos. Es más, él no les decía nada, no los contravenía. Él no les decía nada y por eso Dios se enojó con él y con los dos hijos, Ofni y Finney, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Dios le toma a Samuel, lo llama, ven aquí, Señor, ya le dijo, ¿verdad? Voy a destruir a Elí, a sus hijos, y voy a levantar otro. ¿Ven? Samuel estaba pequeño, unos 12 años quizás ahí, ¿verdad? Pero vamos a la época. Dice la palabra que los hijos de Elí eran los sacerdotes y cometían el pecado de ese siloísmo, ¿verdad? Era pues muy grande delante de Jehová, versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Sacerdotes. Llevaban los sacrificios, ¿verdad? Eso era para entregárselo a Dios. El sacrificio era quemar la grosura y todo, ¿verdad? Entonces ellos, antes de ser quemados, agarraban su tajada para comer, para hacer sus festines, sus fiestas y todo. Entonces hasta les decían a los demás, antes de que los quemen, tráele la parte del sacerdote, ¿verdad? Eso era, ¿cómo se dice? En contra a lo que Dios había mandado en cuanto a los sacrificios, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes y lo sabían perfectamente. Vean cómo estaba la situación. El sacerdote sabía perfectamente la ley, cómo decía que tenían que hacer, pero estos hombres se habían olvidado totalmente de todo eso, o lo hacían ya a discreción, ¿verdad? Por molestar, como dirían por ahí. La fama de ellos se llegó en todo el pueblo y el pueblo estaba enojado con ellos y Elí le fueron a decir el chisme, ¿verdad? Que ellos hacían lo que hacían, hasta parece que se juntaban con mujeres ahí, ¿verdad? Eran los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se enojó Dios? Porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. No le dieron importancia o menospreciaron las ofrendas o lo que se estaba haciendo en el templo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Por qué las menospreciaban? Porque ellos decidían estar engordando ellos, ¿verdad? Ellos decidieron entonces estar ellos bien alimentados, sus casas, sus siervos y todo, y ellos estaban bien, según ellos. Pero hermanos, las ofrendas de Jehová o los sacrificios estaban siendo menospreciados. Estaban dando a Dios un culto desagradable, porque pensaron más en ellos, se les olvidaron la ley de Dios. Y hermanos, ahí por misericordia de Dios todavía tienen el arca del pacto ahí.
Recuerda que Samuel estaba pequeño y dormía junto al arca del pacto, ¿verdad? ¿Qué significaba el arca del pacto? Mire, tenemos tiempo, pero ya vamos a ir terminando. Había maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, ¿verdad? Ese era el arca del pacto, significaba la presencia misma de Dios. Entonces, estos dos muchachos murieron, de hecho murieron en esa guerra cuando robaron o quitaron a Israel el arca del pacto, ¿verdad? Se levanta Samuel, dice el versículo 35, y esta es la base del mensaje. Y yo me suscitaré, o me levantaré, o levantaré, o despertaré un sacerdote fiel. Un sacerdote fiel. Eso quiere decir de que ellos no eran fieles, ¿verdad? Que haga conforme a mi corazón. Ellos no estaban haciendo conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de los dos muchachos. Y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Qué iba a hacer este sacerdote fiel? Iba, hermanos, a estar con su ungido todos los días. Se puede interpretar que iba a estar con el rey David todos los días, ¿verdad? Es válido, pero aquí se puede referir también a que va a estar por siempre con el ungido del ungido, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces está hablando de los hijos de Elí están ofreciendo un culto mal, un culto desagradable a Dios, una ofrenda, un servicio malo, y Samuel llega, como quien dice, a suplantar todo eso, a poner orden a la situación, y de hecho así lo hace, ¿verdad? Ya cuando Samuel en el capítulo 7 toma como posesión, ¿verdad?, del sacerdocio, ya estamos hablando de 20 años más, 25 años creo, tomaban ellos el empoderamiento como sacerdotes, ¿verdad? Dice que ya habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, capítulo 7, versículo 3, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová, sirviendo a un Dios santo, ¿verdad? En versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya está hablando Samuel. Versículos antes Samuel han hecho un pacto, y Samuel como que ha tomado ¿cómo se dice? El sacerdocio, ¿verdad? Versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó, este es un acto de sacerdocio entero, en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Así que Jehová responde, ¿verdad? A este nuevo sacerdote que se está levantando, que es Samuel. Ya los hijos de Elí ya están muertos. Ya ese culto abominable ante Dios ya está pasando a la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya se levantó Samuel y dice: y tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto fue después de que Israel derrotó a los filisteos y ni siquiera movieron una mano ellos, ¿verdad? Dios los confundió y Dios los hizo pedazos. Y ya mientras Samuel vivió, dice, adelante, los filisteos no se supo nada de ellos. ¿Ven? Entonces, Samuel, hermanos, viene a quitar, viene a mostrar, ¿verdad? Es puesto por Dios, por supuesto, pero viene a ejercer el sacerdocio de la mejor manera, una manera correcta. Viene a servir a Dios de corazón, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo era la ley. Ya vimos, Samuel no era un hombre que se levantó así de la noche a la mañana, ¿verdad? Era hijo de Elcana, era un levita. Entonces eso nos lleva a que Samuel era de la familia de los levitas, conocía perfectamente la ley. Y de hecho dice la palabra que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, ¿verdad? No había, imagínense cómo estaba en esa época. Dios no hablaba, entonces casi no hablaba, ¿verdad? Y ya con Samuel empezó otra vez
la revelación. Ya con Samuel empieza otra vez, hermanos. Samuel fue tan grande en Salmos 99, dice que lo ponen a la par de Moisés, ¿verdad? Moisés y Samuel. En Jeremías también habla de que Samuel y Moisés son testigos que no voy a perdonar a este pueblo, dijo Dios. Samuel y Moisés y Samuel. Entonces Samuel, hermanos, sus palabras no cayeron en tierra, fue grande, fue un buen hombre. Y a pesar, hermanos, de que fue cuando él también dice que sus hijos desobedecieron a Dios, no fueron como su padre. Entonces, de hecho, ese fue la bomba, ¿verdad? Para que Israel pidiera rey. Entonces, lo que hemos visto ahora, hermanos, es que nosotros somos siervos de Dios. Samuel sería un tipo de nosotros. Leímos que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Amén. Y nosotros servimos a un Dios santo. Nosotros somos sacerdotes, ofrecemos un culto, ofrecemos un sacrificio de alabanza, en este caso, ¿verdad? Ese sacrificio de alabanza no se queda solo ahí, también dice Hebreo que hagamos el bien a los demás, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros aprendemos. Estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios santo, y ese Dios, hermanos, demanda de nosotros que le demos un culto, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. De acuerdo a la ley. Nosotros ya conocemos lo que la Biblia dice en cuanto a adorar a Dios, lo que la Biblia dice en cuanto a congregarse, lo que la Biblia dice en cuanto a lo que hay que hacer para ser salvo, ¿verdad? Ya lo conocemos, entonces nomás es de ponerlo en práctica. Gloria Que a Dios Dios. les bendiga. Amén. Y quedamos en capítulo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aleluya. Y también estoy contento porque veo al hermano. Aleluya. Amén, hermano. Y pues, siga adelante, siga adelante. Gloria a Cristo. Esa es la orden del Señor. Así vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y sin antes invitarle el día de mañana, va a estar el hermano Joaquín Cárcamo predicándonos. Gloria a No Dios. se vayan a quedar en la